Shabbat Shalom. Vamos a comenzar con esta porción que se llama Hayei Sara. Ok, esta porción que empieza a hablar sobre los años que vivió Sara y la muerte de Sara. Entre en detalles como dónde le enterró Abraham a Sara y cómo obtuvo la cueva de Macpela, que es el lugar que designó para enterrarla, ahí está esta escena que es la continuación de la muerte de Sara, y la otra parte de la porción es el buscarle esposa a Isaac, a su hijo. Pues está toda la descripción, como manda a su ayudante, a su sirviente, a Eleazar, a buscar la esposa para Isaac, y finalmente la encuentra y se la trae a Isaac. Isaac la conoce y por supuesto se enamora y se casan, ¿verdad? Se unen, que es el término que usa la Torah. Básicamente este es un resumen de lo que leemos en la porción. Pero la porción, hay que entender que la Torah, ahora sí que haciendo un resumen de lo que hemos leído en la Torah, ¿no? Antes de entrar a los detalles de la porción, hay que entender muy bien que la Torah habla de nosotros mismos, habla del alma en este cuerpo, y obviamente pues es una explicación de qué estamos haciendo en esta vida y para ayudarnos a lograr los propósitos de esta vida, y esa es la ayuda que nos da la Torah. La ayuda que nos da Dios, ¿verdad? Y hay que entender muy bien este concepto. La Torah está hablando de nosotros mismos. No está hablando de unos personajes que existieron hace miles de años y que así como en este capítulo, ¿verdad? O en esta porción, pues que se murieron, que los enterraron, que le buscaron novia al hijo o esposa al hijo, que mandaron. No se trata de una historia de los personajes. No es un libro de historias, es un libro de instrucción, y la instrucción es para nosotros y nos está enseñando quiénes somos. Y así estos conceptos que a veces tomamos, por ejemplo, en Shabbat pasado, ¿no? Este concepto de unir las emociones con las acciones y crear una unidad de nosotros mismos. Justamente este tipo de conceptos son los que el Eterno nos quiere enseñar con la Torah. Quiénes somos, que somos un alma que se necesita unir al Eterno, nuestro Creador, y para eso nos creó, para que entendamos, para que aprendamos y para que finalmente nos unamos correctamente con el Eterno. Y la forma de enseñanza que está usando la Torah es a través de historias, a través de parábolas, a través de hacer una similitud de conceptos que podamos entender qué está pasando.
Y entonces al mencionar que la porción habla de nosotros, de quiénes somos, de nuestra alma, pues justamente es lo que nos tenemos que fijar. Entonces, ok, no estaba hablando de un señor llamado Abraham que venía ya de un pueblo perdido y tenía una familia pagana y se convirtió en Dios. Ok, esa es parte de la historia en otro sentido, pero pues el sentido de que está hablando de nosotros, pues estamos viendo que va unido a esta a Sara, ¿no? Es la parte femenina, ¿no? Hay una unión de masculino y femenino y así es como se maneja en Kabbalah, ¿no? Y conste que es este tipo de conceptos, así como mencioné del Shabbat pasado, ¿no? Son conceptos de unir una parte emocional, ¿no? Que por cierto es la parte masculina, y una parte de las acciones, la parte de hacer las cosas, que es la parte femenina, y la unes y creas una unión masculino-femenino. Ok, cada que hagas una unión, pues va a haber una mejora, un entendimiento, una perfección, que esos conceptos están manejando como un otro nivel o una generación, ¿no? Vas uniendo pedazos por niveles y finalmente vas a lograr esto que se desea, ¿no? Una vez que unas todos los pedazos de quién eres, ¿no? Y obviamente pues así como estoy poniendo de ejemplo, la emoción y la acción es una parte de quienes somos, porque hay otra parte que se llama pensamiento y que también debería estar unido a las acciones y a las emociones, o a esa unidad que crean las acciones y las emociones, ¿no? Es esa unidad, unirse con el lado del pensamiento, el lado del razonamiento, el lado de la sabiduría, y finalmente todo se debería de unir, ¿no? Y ok, cuando hablan de diferentes niveles, pues ya no le llaman emoción y acción, ¿no? Sino que están diciendo, ok, Malhut se tiene que unir a Binah, y ponen otros conceptos, pero todo se trata de los diferentes niveles, pues que deben de crear una unidad. Ok, ese es el trabajo de unión que tenemos que hacer, y obviamente pues vamos a encontrar partes de nosotros mismos, la parte emocional, la parte intelectual, y hay una parte que le llaman la parte del ego, de nosotros mismos, de dónde están nuestros deseos, ¿no? Que a veces nuestros deseos, nuestros anhelos, toda esta parte de quiénes somos nosotros, no necesariamente está unido a lo que quiere el Eterno, ¿verdad? Nuestro Creador. Y entonces obviamente pues habría que cambiar estos conceptos, ¿no? Quiénes somos, que seamos más parecidos al Eterno para poder ser uno. Y este es el asunto, ¿no? Ok, hablábamos de una unión de las emociones y las acciones. Ok, quiere decir que tenía yo que coordinar la parte emocional con la parte de las acciones. Pero pues lo que voy a hacer o lo que voy a ejecutar en este mundo,
pues va a venir de la parte del pensamiento, va a venir de esta parte de los deseos, ¿verdad? De ese otro lado. Y habría que ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y pues vimos que pues esta parte de los deseos luego está ligada con la parte emocional, ¿no? Y pues emocionalmente pues queremos, deseamos lo de nosotros mismos, que no es el deseo del Eterno. Y ese concepto de corregirnos, de perfeccionarnos, de convertir nuestros deseos a los deseos del Eterno, pues es un proceso que hay que ir llevando a cabo, que se hace por niveles, pero pues se trata de ir cambiando todos esos niveles. Y eso es precisamente lo que está hablando la Torá, ¿no? Ok, está hablando de un personaje llamado Abraham, ¿no? Pero pues es, ya pensando en quiénes somos, pues es este personaje Abraham, ¿no? Que es algo que está dentro de nosotros, que descubre que hay algo más dentro de nosotros, que no solo está el ego, que no solo está el yo, ¿verdad? Sino que pues algo más arriba, ¿no? Allá está el mundo superior, está el Eterno, y pues realmente vamos hacia una unión con el Eterno. No se trataba de nada más estar yo mismo con mis deseos y hacer lo que yo quiero, ¿no? Había más, había el mundo superior. Y eso es de lo que platica esta parte de nosotros mismos, Abraham, ¿verdad? Pero pues obviamente estás hablando de deseos que no necesariamente estamos muy conscientes, a pesar de que están dentro de nosotros, sino son aplastados o dominados por los deseos de recibir para mí mismo, ¿no? Y pues está esta explicación, ¿no? De poder obtener un mejor entendimiento, una perfección, cambiar esos deseos, ir trabajando sobre esos deseos. Y claro, hay este concepto de la unión de partes, ¿no? Y que a la hora de unir las partes, y estos son estos conceptos femenino y masculino, ¿no? A la hora de unir femenino y masculino, creo una fuerza más fuerte, o una fuerza que me mueve hacia una unidad, y logro transformar ese deseo o ese cambio que necesito hacer en mí mismo, ¿no? Obviamente la transformación se logra a la hora de controlar el deseo o ponerlo en orden, entender cuál es el deseo incorrecto y cuál es el deseo correcto, ¿no? Cuál es la voluntad del Eterno, y ir trazando un camino hacia la voluntad del Eterno. Ok, toda esta transformación es justo lo que nos están contando estas historias, ¿no? Y claro, aquí estoy haciendo esta recapitulación de lo que está pasando para entender que justo ahorita que empieza esta porción, ¿no? Hablando de lo que vivió Sara, de los años que vivió Sara, y pues anunciando que se muere ese personaje. Y entonces, ok, a la hora que se muere un personaje, pues hay que entender entonces cuál es la función, ¿no? Ok, lo importante que están haciendo estos dos personajes, Abraham y Sara, es que, y que hicieron mucho énfasis a la hora del relato,
fue que tuvieron un hijo y ya tienen pues esta siguiente generación, ¿no? Y que pues fue la parte importante de su unión, es tener un hijo. Y justamente este proceso de unir masculino y femenino y de tener una transformación y de tener esta perfección siguiente, pasar al siguiente nivel, es este concepto de generaciones, es este concepto de unión masculino y femenino y de que tienen un hijo. Es el resultado de la transformación, ¿no? Es la perfección y obviamente pues voy perfeccionando por niveles, ¿no? Necesito otra unión, buscar otra unión y perfeccionar lo que sigue. Y eso es lo que nos está explicando realmente estas historias, son para entender cómo vamos corrigiéndonos, cómo voy a ir subiendo ese nivel espiritual y esa base de ir corrigiendo un paso y luego el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso. Y pues aquí es estas uniones de hombre y mujer y tener hijos y tener generaciones y tener, así está contado este proceso de transformación, de perfección, de corrección en la Torah. Y entonces obviamente pues quiere decir que todo lo que nos está contando no se trataba de personajes, no se trataba de algo real, se trataba de nosotros mismos. Y estoy haciendo justamente la pausa para entender muy bien de qué nos está hablando la Torah y poder seguir entendiendo ahorita que pues se murió Sara, ¿no? Se murió uno de los personajes y entonces tendremos que entender qué va a pasar, ¿no? Y cuál es el siguiente nivel, que va a ser el nivel de Isaac y Rebeca, ¿no? Rebeca que va a aparecer en esta porción, ¿no? Esta búsqueda de la otra parte para crear la unión. Y ese es pues crear la unión y entonces corregir, ¿no? Entonces estas partes de los deseos y de poder lograr la corrección están contadas así. Y entonces, ya entendiendo eso, me voy a ir tantito para atrás, ¿no? Con relatos que ya oímos. Por ejemplo, podría estarnos enseñando el Eterno así, ¿no? Muy bien, tú vas en un proceso de transformación del alma y de repente, pues te das cuenta que tienes un deseo que hay que trabajar de alguna forma. Y pues obviamente para trabajar ese deseo vas a conseguir como más ayuda. Y ahí esa es la ayuda del otro lado, y esa es la unión masculino y femenino, ¿no? Vas a conseguir más ayuda para trabajar eso que hay que trabajar, para trabajar esos deseos. Y claro, nos contaron que hay deseos que son difíciles de trabajar, hay deseos que ya que los identificas y dices, esta parte está mal, no es lo que debo de trabajar, y entonces hay formas de corregir, podemos corregir, o cuando son deseos incorrectos dejarlos de hacer, ¿no? Entonces lo voy a abandonar el deseo que era malo y me voy a quedar con el que iba bien, pero todavía necesita más corrección y más perfección y hay que seguirlo trabajando, porque pues quiere decir que voy empezando a corrijo un deseo y me doy cuenta, ya lo corregí un poquito, pero todavía me falta muchísimo más, ¿no? Y ese es, también hablamos de fijarnos de las emociones, ¿no?
y es como si quisiéramos hacer una corrección, ¿no? Una corrección fuerte de un solo paso, ¿no? Y ese es donde vamos a entrar en problemas, porque muchas veces no se va a poder, ¿no? Es como si dijéramos, ok, de este momento en adelante no me voy a enojar, no me voy a enojar de nada, voy a estar siempre contento, voy a estar de acuerdo con Dios en todo lo que diga, en cómo se deben de hacer las cosas, en qué me debo restringir, y siempre voy a estar con una sonrisa y voy a estar gozoso. Ok, ¿quieres hacer esa corrección en un solo paso? Ahí nos damos cuenta que pues hacer eso que estoy diciendo está difícil, ¿no? Porque pues leo las cosas que Dios dice que tengo que hacer y pues ando ahí batallando, que me tengo que restringir y batallo más y no lo hago bien y todo. Ok, no lo puedo hacer en un solo paso, ¿verdad? Y conste que nomás estoy hablando de una emoción. No me voy a enojar. Y claro, pues entonces me doy cuenta que a lo mejor necesito hacer esa corrección por niveles. Una pequeña corrección y entonces ya puedo decir, ok, lo voy a hacer por niveles. No me voy a enojar si... Y entonces ya pongo el nivel, restringo el nivel, ¿no? Solo no me voy a enojar si hay un día nublado y no hay un día soleado como a mí me gusta. Ok, así pues a lo mejor puedo hacer la corrección, ¿verdad? A lo mejor me voy a enojar de muchas otras cosas más que me pasan en la vida. Pero ya de esta corrección que estoy proponiendo, que suena mucho más sencilla, es no me voy a enojar si el día amanece diferente o de diferente forma como a mí me gusta, ¿no? Si a mí me gustan los días soleados y amanece nublado, no me voy a enojar. O al revés, a lo mejor a mí me gusta ver la lluvia y amanece el sol y todo seco, pues no me va a gustar y me voy a enojar. Ok, voy a trabajar el enojo solo en ese punto específico. No me voy a enojar si amanece un día que no es como a mí me gusta. Ok, ya estoy trabajando el enojo, ¿no? Cuando logre ya hacer eso, ya logré el enojo en esa parte. Y entonces ahora voy a trabajar otra parte, ¿no? No me voy a enojar si a la hora de comer no hay lo que a mí me gusta o lo que a mí me encanta. Y me voy a comer todo lo que haya, me guste o no. Ok, ya ese es otro nivel. Estaba más sencillo el del clima, ¿no? Pues sí, así es. O sea, el siguiente nivel ya va a ser más complicado, ¿no? Y así, ok, y luego pues ya empiezan las complicaciones de la vida, de la familia, ¿no? No me voy a enojar si me dice mi papá o mi mamá que hice mal algo, sino voy a escuchar muy bien qué me están diciendo y es posible que aprenda algo nuevo. Ok, ya estoy corrigiendo otro nivel, ¿no? Porque el nivel que quiero llegar es a un punto que algún día diga yo, no me voy a enojar de nada, siempre voy a estar contento. Pero pues hacerlo de un paso estuvo muy difícil y lo voy a hacer con diferentes niveles. Y eso es lo que nos está contando la Torá, que no se logran las cosas en una generación o en un solo paso, sino que es una pareja, tiene un hijo y luego el hijo busca a su pareja y hacen la corrección y tienen otro hijo y así sucesivamente y pasan muchas generaciones, ¿no?
Y hay cosas fáciles de corregir y hay cosas difíciles de corregir, ¿no? Que pues a veces pasan más generaciones, pasan 1000 años, pasan miles de años y todavía seguimos con cosas que no podemos corregir. Ok, es como lo está contando la Torá, ¿no? Y es la técnica que está contando la Torá, cómo corregir las cosas, ¿no? Y entonces pues te describen a Abraham, pero pues ahí hay que hacer una corrección, ¿no? Hay que ir balanceando que el lado derecho y que el lado izquierdo, y entonces ahí están jugando con de qué tipo va a ser la corrección, si es del lado derecho y si el lado izquierdo, ¿no? Y que Abraham representa a Gesed y el lado derecho, pero pues necesitamos balancear con el lado izquierdo, y pues obviamente conste que está Sara, el lado femenino, o sea, siempre es el lado masculino y el lado femenino unidos, pueden balancearse para crear la corrección que sigue. La corrección fue Isaac, ¿no? Ese es otro nivel. Pero bueno, también te cuentan, si ya lees más detalle, ¿no? Que Isaac está del lado izquierdo, o sea, Geburá, más disciplinado, más orden, más todo, pero le hace falta la otra parte, ¿no? Y entonces pues van a conseguir a Rebeca, que es del lado derecho, va a balancear a Isaac, y entonces por eso la buscan con ciertas características, ¿no? Amor generoso, podría yo decirlo hasta amor generoso altruista, ¿no? Así son las características que están buscando en Rebeca, y obviamente va a ser para balancear a Isaac, que si Isaac es alguien que está del lado izquierdo, pues entonces va a unirse y balancearse, ¿no? Y conste que eso pasa en esta porción, ¿no? Hay este balance, ¿no? Si Abraham estaba muy del lado derecho, pues con Sara va a haber una corrección y van a tener a Isaac, y corrigieron algo, ¿no? A lo mejor lo que corrigieron era sencillo, como estoy hablando de mi forma de corregir el enojo, que voy a empezar por el clima, ¿no? Ok, algo sencillo. Y luego voy a complicarla más, que a lo mejor me va a costar más trabajo no enojarme, ¿no? Y voy a ir revisando de qué me enojo, ¿no? Y ir corrigiendo esos detalles de por qué o en qué o qué pasó y causa que me enoje. Y irlo corrigiendo, ¿no? Y entonces ya iré corrigiendo, ¿no? Y conste que al mismo tiempo está hablando de nuestras vidas, de cómo corregir, y por eso nuestras vidas están basadas en la misma parábola que se cuenta, ¿no? En que un hombre va a buscar una mujer, el lado femenino y el lado masculino, que se van a unir y se van a balancear, y entonces pues debes de buscar eso, el balance, ¿no? Y buscar el balance no va a ser tan sencillo, entonces no esperes que la unión sea perfecta en un minuto, ¿verdad? Tiene que llevar tiempo, ¿verdad? Tienen que ir trabajando en esta unión para que lo que lograron se lo enseñen a sus hijos y logren una perfección. Y entonces esa es parte de la belleza de la Torah, que no solo es un instructivo de cómo corregir el alma, de cómo lograr unirme con Dios, porque finalmente la unión máxima pues es yo, que represento el lado femenino, y el Eterno, que representa el lado masculino, pues nos vamos a unir. Ok, pero pues no la puedo hacer de un solo paso, ¿no? Es imposible, así como no enojarme es imposible, y entonces lo voy a tener que hacer por pasos, pasos pequeños, y es todo este proceso, y es justamente esto que le estoy hablando, la parte de la belleza de la Torah, como al mismo tiempo es la corrección de nuestra alma
y al mismo tiempo habla de nuestra vida y lo que hacemos y de las actividades de este mundo que deben de estar orientadas para la misma corrección, ¿no? Y pues es lo que estamos leyendo, Abraham y Sara, Isaac, ¿no? Y de repente necesitan como un poco más de ayuda, ¿no? Abraham le dice, oye, y le dice a su sirviente, a Eliezer, ayúdame a buscar esposa para Isaac, ¿no? Y ves que le ayuda a alguien más, o sea, hay un personaje, ¿no? Y obviamente quiere decir que hay otro personaje, aparte de Abraham y Sara, hay otro personaje ayudando, ¿no? Y obviamente, pues, en nuestra vida, eso representa que, pues, está la parte femenina y la parte masculina, pero de arriba hay otro personaje, Dios, nos ayuda a lo que vamos necesitando. Y aquí pues Abraham pide ayuda a Eliezer busca a Rebeca y Rebeca es la ideal para Isaac, ¿no? Isaac encuentra esposa, por decirlo así, gracias a la ayuda de Eliezer. Es todo lo que nos está contando esta porción, ¿no? Pero entonces, ya viéndolo así, pues están hablando de otras cosas, ¿no? Ok, la siguiente perfección, el siguiente nivel de transformación requirió de ayuda de otro lado y la van a lograr. Hay un detalle que creo que ya se los contaba la vez pasada, ¿no? En la vida de cuando se conocen o lo que está escrito sobre Abraham y Sara, de lo que está escrito, no hay ningún lado en donde digan que Abraham amaba a Sara. Eso lo dan por hecho, ¿no? Y más siendo Abraham apegado al lado derecho, ¿no? A Gesed. Pero no dice en ningún lado de la Torá, en lo que está escrito, que Abraham amara a Sara. Pero pues sí le ponen mucha importancia en esta porción, ¿no? Que pues le van a conseguir esposa a Isaac, ¿no? Isaac es del otro lado, del lado izquierdo, ¿no? Y le van a conseguir a Rebeca, y ya que conoce a Rebeca y la ve y habla con ella y ya ve quién es, sí está puesto en la Torá, e Isaac amó a Rebeca. Ok, Yitzhak, que representa el lado izquierdo, que lo que podría decirse no es natural en él amar, eso sí está mencionado en la Torah. Hizo la unión, ¿no? Con Ribka, Yitzhak con Ribka, hicieron la unión y entonces sí está anotado en la Torah, Yitzhak amó a Ribka. Entonces sí están creando una transformación y sí están avanzando. Ok, van a avanzar al siguiente nivel. Ya nos van a platicar de otras complicaciones que va a haber en esta vida, ¿no? Cómo somos, ¿no? Porque pues en el siguiente nos van a platicar de que pues nacieron gemelos, uno de un lado y otro del otro, y entonces así somos, ¿no? Nacemos y tenemos una parte buena y una parte mala, y hay que trabajar, ¿no? Lo que ya nos contaron, a lo mejor vale la pena comentarlo ahorita en este instante. Nos contaron que Abraham en su proceso de corrección, o que ya había encontrado a Sara, ¿no? Pero nos están contando, oye, Sara es estéril. Pero entonces no está hablando de una historia en donde hay que llevar al ginecólogo con un especialista Sara. No, está contando de una historia de la corrección del alma, ¿no? O va a costar trabajo hacer el siguiente paso de corrección, ¿no? Va a costar trabajo transformar el alma. Y pues empiezan a hacer
pues ejercicios de cómo transformar, ¿no? Y están hablando de una escena en donde Sara le da a Abraham, a esta ayudante que tenía, a su ayudante Agar, que era una princesa egipcia, por cierto, que le había dado el rey de Egipto, cuando fueron a Egipto, y le dio, se la da como esposa y tienen a Ismael. Pero entonces, ok, aunque uno la ve como, no, hay toda una historia dramática y hay ahí toda una telenovela y finalmente dicen, no, viste como Sara echó a Agar y a su hijo a la calle y todo. No era una telenovela, estaba hablando de nosotros mismos, estaba hablando que descubrieron que esa corrección que trataron de hacer, en este caso Abraham con Agar, y surgió Ismael, está haciendo un deseo incorrecto, un deseo del lado negativo, un deseo que no es, y entonces Abraham está decidiendo abandonar el deseo. Abraham por sí solo no tomó la decisión, ¿no? Por él está como nosotros, ¿no? Nos quedábamos con Agar y con Sara. No, pero Sara, que le está ayudando, le está diciendo no. Hay que correr a Sara y a Ismael. Está hablando de deseos, de corrección, de malos deseos, de deseos difíciles de corregir o imposibles de corregir, ¿no? Ese deseo que tienes no lo puedes corregir. Y entonces necesitamos trabajar en el deseo que sí podemos corregir. Pero este deseo no lo puedes corregir, es mejor abandonar ese deseo. Y es de lo que está hablando, ¿no? Por eso abandonan se va fuera Agar y Ismael, ¿no? Abandonan ese deseo y empiezan a trabajar sobre lo que sí pueden corregir, y entonces está Isaac, que va a necesitar corrección, va a necesitar más generaciones para corregirse, pero sí puedo trabajar en un deseo que sí puedo corregir y tengo que abandonar los deseos que no puedo corregir. Pero entonces lo que me está contando la Torah es, a ver, necesitas tener orden, necesitas probar esos deseos que tienes, necesitas tomar decisiones y necesitas abandonar los deseos que no puedes corregir y trabajar con los que sí puedes corregir. Con los deseos que vienen del Eterno, que son los que me está diciendo el Eterno, ¿no? Y entonces ahí está toda la historia, ¿no? Que el Eterno está diciendo, no, la descendencia que quiero de ti, Abraham, es la de Isaac, no la de Ismael, ¿no? Entonces de Isaac es el escogido, es la buena descendencia. Está hablando de los deseos, te está hablando cuáles son los buenos deseos. Y entonces obviamente ya entendiendo eso, ¿no? ¿De qué me está hablando la Torah? Me está hablando de mis deseos, de mis problemas para corregirlos. Toda la telenovela eran todas mi parte emocional y mi parte intelectual y las fantasías que yo tenía y los pensamientos y las emociones y los dramas. Todo el drama era yo mismo, ¿no? ¿De qué trabajo me va a costar deshacerme de un deseo incorrecto? ¿No? De abandonarlo, de no ir tras eso y dedicarme al deseo correcto que necesita trabajo y necesita corrección y pues obviamente necesita transformación, ¿verdad? Y ese es, pues en realidad, cómo nos está hablando la Torah, el proceso en el que nos está hablando la Torah. Y ahora llegamos a un punto, como comienza esta porción, en que, ok, ya tenemos a Isaac,
y hasta hubo una cierta corrección, ¿no? Ok, todo este proceso de la atadura de Isaac, que fueron al Monte Moria y subieron. Ok, son procesos internos de probar y de corregir y de que no son procesos fáciles y que obviamente la prueba es, oye, ¿estás dispuesto a deshacerte de ese deseo si no es el correcto? Y conste que están hablando de un deseo, como lo ponen ahí en la Torah, ¿no? Que es el hijo que más ama, ¿no? Y la prueba es, simplemente está preguntando al Eterno, ¿estás dispuesto a deshacerte de ese deseo si no fuera el correcto? Y Abraham demostró que a pesar de ser un deseo que más ama, sí estaba dispuesto a deshacerse del deseo incorrecto. Si fuera el caso, pero pues ya el Eterno le está diciendo no, era nada más prueba, este sí es el deseo correcto y de aquí va a venir toda tu descendencia, obviamente. De aquí va a venir toda la perfección de ti mismo. Porque todo se trata de la perfección de nuestra alma y de poder unirnos con el Eterno finalmente. Este proceso de unión pues lo vamos haciendo también por niveles, porque no lo podemos hacer de un solo paso, ¿no? Así tan sencillo como no pueden hacer de un solo paso no enojarse, ¿no? Y cuando se los proponga, pues a ver, háganlo en un solo paso, ya no se enojen. Pues ni modo, se van a enojar de que no se pueden dejar de enojar. Son procesos muy complicados que nos va a llevar tiempo perfeccionarnos. Y así son todos los procesos complicados de nuestra vida y de nuestra perfección. Y es lo que nos está contando la Torah. Todos los detalles que ponen los relatos, pues quiere decir que están relacionados con la complejidad o con la solución de trabajar en esos deseos y cómo trabajarlos, ¿no? Porque pues finalmente las uniones que estamos buscando son diferentes niveles, porque pues el nivel grande es la unión de nosotros con el Eterno. Y esa es en realidad la temática que está contando. Y claro, ahorita llegó un punto en que, ya estamos trabajando sobre Isaac, sobre un nuevo nivel donde ya nos perfeccionamos, ya corregimos ciertas cosas, ya conseguimos la esposa para Isaac, y entonces pues hay que trabajar en eso. Entonces, como ya estamos trabajando en el siguiente nivel, pues los deseos o la forma como éramos o la forma como pensábamos, la forma como nos emocionábamos antes, pues ya no va a ser igual, ya tenemos otro nivel que trabajar, y entonces ya no es necesario la forma en como éramos antes, ¿no? Si yo hubiera hecho la corrección, voy a seguir hablando de mi ejemplo de corregir, de no enojarme, ¿no? Pues quiere decir que todas esas cosas que yo hubiera hecho en la vida, ¿no? Para no enojarme, pues si ya logré no enojarme, pues ya no son necesarias todas esas ayudas y todos esos pasos, ¿no? Oye, si te enojas, tienes que contar hasta 10, ¿no? Y ya hasta tenías tu contador digital que te ayudaba cuando te enojabas, cargabas la aplicación en el teléfono y te ayudaba a contar para ya quitarte el enojo, ¿no? Y te sacaba a lo mejor otro tipo de ayuda visual y o algún otro pensamiento, algo de ayuda para no enojarte. Pero pues si ya no te enojas, ya no necesitas, ya puedes desinstalar esa aplicación de tu teléfono, ¿verdad? Ya no necesitas eso, ya no te enojas.
Y eso es lo que está pasando aquí. Si ya logramos ese nivel, entonces ya no va a ser necesario esas acciones o esas formas o esos pensamientos o esas emociones de la forma como éramos. Pues ya corregimos, ya somos diferentes. Entonces por eso ya no es necesario, está pasando, porque es la primera vez que pasa así, hablando de Abraham, ¿no? Abraham y Sara ya se muere, ya cumplió su función, y entonces pues por eso empieza la porción, y la vida de Sara fueron tantos años. Ok, así empieza la porción, que es Haya y Sara, la vida de Sara, ¿no? Está hablando de los años que fueron y que pues ahorita ya cumplió su función. Y obviamente, como ya nos vamos a dedicar a la siguiente, a perfeccionar el siguiente nivel, también se muere Abraham en esta porción. Ok, todo se trata de un aprendizaje de nuestra alma. Quiere decir que una vez que logremos hacer una perfección, ya todos los, digamos, las acciones, pensamientos, emociones, formas, todo lo que hacíamos antes para corregir, ya no es necesario, pero pues ahora van a ser necesarios otras formas, otras acciones, otros pensamientos, otras emociones para corregir el deseo que sigue o el nivel que sigue, porque puede ser el mismo. Puede ser el mismo asunto, ¿no? Quiero corregir, no enojarme, pero pues ya corregí una parte. Todo lo que me ayudó para esa parte ya no es necesario. Ahora la que sigue, ¿no? En mi ejemplo, ¿no? Que me estaba enojando cada vez que amanecía el día como no me gustaba, ¿no? Pues ya tenía yo una aplicación especial de clima que me decía cuáles son los días que a mí me gustan, y ya hasta la aplicación me ponía una carita feliz, y si no me gustaba el día, la aplicación ya la había programado para que me pusiera una carita triste y me ayudara a estar enojado ese día. A veces se consigue uno las ayudas erróneas, ¿no? Pero una vez que yo ya no me enojo por eso, pues ya puedo borrar esa aplicación del clima en mi celular, no me va a servir. Ya esa se puede borrar. Y esas son estas muertes de los personajes que ya no están haciendo una función, o ya se hizo la función, ya se hizo la corrección al siguiente nivel, y pues ahora voy a necesitar otros elementos. En este caso se va a volver los elementos Isaac y Rebeca, Isaac y Rebeca, para corregir lo que siguen, ¿no? Y pues a lo que se van a enfrentar es que pues tuvieron gemelos, y gemelos diferentes, y va a haber otro tipo de enseñanza, una corrección mucho más complicada, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar en ese caso, ¿no? ¿Hasta qué momento lo puedo corregir, o hasta qué generación se va a poder corregir? Y por eso sacan las listas de generaciones, todos los hijos que se tienen, y hasta para que veas cuántas generaciones duró, y ahí ya podrías considerar, hoy mira cuántas generaciones duró Abraham, o cuántas generaciones duró Isaac, y cuántas generaciones duró tanto. Y lo que está pasando es que, como está habiendo perfecciones, los personajes no necesitan ya durar tanto tiempo, está reduciendo el tiempo que se necesitan. Estás corrigiendo, entendiendo, estás aprendiendo, y entonces ya el tiempo de esas ayudas o de esas acciones, lo que se necesita para corregir, o de esos deseos, ¿verdad? O de la corrección del deseo, pues ya no es necesaria, y se está reduciendo el tiempo, ¿no? Si ya lo veo más atrás, pues veo que los personajes duraban cientos de años, ¿no? Ya los personajes no duraban 500, 600, 900 años.
Ay, pues entonces estaban duras las correcciones, lo que había que hacer, ¿no? Y claro, te están contando de un mundo diferente, lleno de maldad, lleno de caos, que obviamente estaba a otros niveles. No porque ahorita no haya maldad y no haya caos que corregir. Pero pues se supone que cada vez es más fácil si vas aprendiendo, es lo que te está enseñando estas listas generacionales y cuánto duraban los personajes y que duran cada vez menos, y por eso mencionan, ¿no? Ok, pues Abraham murió a los 135 años, te están diciendo que ya su función no necesita ser de muchos años. Quiere decir que estoy corrigiendo más rápido, y quiere decir que nos están enseñando eso, a que cada vez se va a corregir más rápido. Pero pues han pasado los años, parece que nos cuesta más trabajo aprender. A lo mejor nuestra terquedad es grande, ¿verdad? Y pues estamos batallando cómo corregir, cómo darnos cuenta que estamos mal, qué transformación necesitamos hacer, qué perfección necesitamos hacer. Y eso es lo que nos está enseñando la Torah. Y va a continuar todo este libro de Génesis, ¿no? De un libro lleno de generaciones que van avanzando, que van haciendo correcciones, y nos está enseñando que obviamente corregir algo no es tan fácil, ¿no? Y pues ahora en esta época, ¿no? En donde, ok, toda la corrección que nos está enseñando la Torah, ¿no? Ahí está Abraham y se consigue una esposa, y ahí están muchos años, y duraron muchísimos años de casados hasta que tuvieron a Isaac, ¿no? Y ya hasta los 100 años y 80 años y así. Ok. Pero están esforzándose, están perseverando hasta lograr la corrección. Y pues parece que hoy en día, ¿no? Si lo pasamos a cómo está este mundo, porque al mismo tiempo la Torah está contándonos cómo es la corrección y cómo está este mundo, que deberíamos de estar trabajando en la corrección, ¿no? Deberíamos estar trabajando en cómo vamos a mejorar nuestra alma, ¿verdad? Y pues habría que pensar, pues, en ese caso, ¿no? Como lo pone la Torah en generaciones, ¿no? Pues, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? Que al primer problemita, hoy en día, pues se divorcian y ya no siguen trabajando. Que obviamente se trataba de una corrección. Nadie dijo que iba a estar sencillo o no iba a costar trabajo, ¿no? Ni que iban a estar libres de problemas. Y pues cada historia que nos cuentan nunca es sencilla. Los personajes de cualquier generación no tuvieron vidas sencillas. Cuesta trabajo transformarse, cuesta trabajo aprender, cuesta trabajo perfeccionarse. Y pues todos necesitamos corrección y necesitamos ayuda del Eterno, pero para corregirnos, no para mantenernos como estábamos. Porque pues este mundo está diseñado para corrección, para aprendizaje, para que aprendamos a ser una buena alma para unirnos con el Eterno. Un alma correcta.
Y pues a veces nuestra propia terquedad, nuestros propios pensamientos, nuestras fantasías, nuestras emociones nos impiden avanzar. Perdemos de vista la corrección o la meta final, la unión con el Eterno. Que ya la Torah nos está diciendo, lleva muchos pasos. No nada más es, hicieron un paso y ya, fueron felices para siempre. No, eso solo pasa en las historias fantasías, en las que pues es un cuento irreal, ¿verdad? No te pasan a la Cenicienta aventando platos y enojada con el príncipe, ¿verdad? No están trabajando en la corrección, ¿no? Todo fue fantasía y todo muy bonito, ¿no? Se casaron y vivieron felices para siempre. Pero no te cuentan más, no te dice cómo es que vivieron felices. Y aunque dice para siempre, podrían sacar mucho más historias, no las cuentan. Así es, la realidad es mucho más fuerte, cuesta más trabajo, porque ya la Torah nos está diciendo que cuesta mucho trabajo corregir y nos puede llevar muchas generaciones, ¿no? Que en la corrección del alma pueden estar en nuestra propia vida, ¿no? Vamos avanzando, vamos cambiando, enfrentándonos a diferentes cosas, ¿no? Pero pues no hay que perder de vista a dónde queremos llegar y lo que nos está enseñando el Eterno acerca de perseverar, acerca de estar trabajando y lograr llegar con el Eterno. Vamos a hacer una pequeña pausa y mientras si tienen preguntas las expresan y ahorita continuamos en un ratito. Shalom.